Bueno, vamos a hablar de los métodos numéricos, ¿sí? Tenemos que saber primero qué son los métodos numéricos. Entonces, si buscamos la definición en Wikipedia, dice que el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Se distingue del cómputo simbólico en que no manipula expresiones algebraicas, sino números. Ok, no lo entendí. Dicho de otra manera, los métodos numéricos son procedimientos o recetas de cocina bien ordenados y a menudo repetitivos, o sea, hay que estar haciendo lo mismo varias veces, y eso lo que va a hacer es que va a aproximar soluciones. Es decir, son métodos que se aproximan bastante a una solución no simbólica, sino numérica. ¿A qué nos referimos con que es una solución no simbólica? Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, es cómo sacar una integral, te va a venir una formulota y te va a decir que la integral de f de x dado esto es igual a, y luego te va a decir un montón de simbolitos. Y el método numérico no. O sea, por ejemplo, como el ejemplo que pongo aquí, un método numérico no te dirá que f' de x es igual a v' más b u', no. Un método numérico te va a decir que la derivada evaluada en 3 es igual a 5.00001. ¿Sí? Aunque el resultado exacto sea 5. ¿Por qué? Porque como dice la definición, el método numérico aproxima soluciones. O sea, vas a estar haciendo lo mismo varias veces, una y otra vez, hasta que tú vas viendo cómo te vas acercando al resultado, ¿sí? ¿Cómo se ve, te vas acercando al resultado? Lo vamos a ver en el video siguiente, ¿sí? Donde vamos a hacer un ejercicio y vas a ver cómo el cambio o el valor que va sumando cada vez va siendo más chiquitito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya te tienes que mover cada vez menos para llegar a un resultado que te sea útil, ¿sí? Y básicamente esos son los métodos numéricos. Es un recetario que te va a permitir calcular diferentes cosas. Te va a permitir calcular integrales, de raíces de ecuaciones, te va a permitir solucionar ecuaciones diferenciales y básicamente todo lo que tú quieras. Incluso el método numérico puede resolver problemas que el cálculo analítico no puede. Entonces, bueno, por lo pronto terminamos con esta breve introducción de lo que es el método numérico. Y listo. Ah, no es cierto, olvidé. Los errores en los métodos numéricos, como son por aproximación, te vas a topar con dos tipos de error. El primero es por redondeo, ¿sí? Y su nombre lo dice muy claro, es al redondear dígitos. Si tú, por ejemplo, no utilizas la cantidad adecuada de decimales a la hora de representar un valor, pues vas a empezar a ir arrastrando ahí un error y no vas a llegar, ¿sí? A veces este error es difícil de evitar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las computadoras pues tienen un límite a la hora de representar decimales. Y aunque tú no redondees, la computadora sí lo hace. Entonces ese error por redondeo, cada vez que sumas un valor nuevo o la computadora está dando un ciclo, puedes ir arrastrando ese errorcito. Y ahí tengo un error. Aquí no es error por redondeo, es error por truncamiento, ¿sí? El error por truncamiento, aquí está mal, se da cuando no tenemos la cantidad de dígitos suficientes de un valor. O sea, cuando nos vale gorro y paz, en vez de utilizar una milésima o 3 decimales, nos da flojera y utilizamos 2. Entonces ya al no estar utilizando los números completos, pues ya le dimos en la torre a nuestros cálculos. O sea, ya nunca vamos a poder encontrar un valor adecuado porque ya mochamos los números. Eso es. Otra forma de interpretar el error por redondeo es cuando estamos utilizando o desarrollando una serie, es cuando no utilizamos la cantidad de términos adecuada. O sea, muchas veces la serie pues las vas desarrollando una y otra vez,
y hasta que ya llegas a un valor adecuado, o sea, cuando ya te aproximaste lo suficiente a lo que tú necesitas. Pero si te da flojera o no te fijaste o lo que sea y no desarrollas la serie completa o hasta donde realmente se necesita, vas a generar un error por truncamiento. Ahorita lo vamos a explicar en el video siguiente, pero eso de eso se trata, el error por redondeo y el error por truncamiento. Aquí me equivoqué, es error por truncamiento, ¿sale? Vamos a desarrollar una serie y vamos a ver ahí cómo funciona esto de los errores. Entonces aquí tenemos esta serie que pues, es la serie de Maclaurin para encontrar e a la x. Entonces bueno, cuando nosotros aplicamos un método numérico, obvio es que pues estamos aplicando ese método porque no conocemos el resultado. Sí, o sea, si aplicamos una derivada numérica es porque no sabemos derivar, o sea, no tenemos fórmula de derivación y no sabemos cuál es. Si estoy utilizando una serie para encontrar e a la x, bueno, es porque se supone que no sé el valor, ¿de acuerdo? O sea, vamos a partir de ahí. Entonces nosotros, bueno, ya determinamos utilizando series de Taylor que la serie de Taylor o de Maclaurin en este caso, para encontrar e a la x es esta de aquí. Es la suma desde igual a 0 hasta el infinito de x elevado a la i sobre i factorial. Ahora tú dirás, oye, pues no voy a sumar una serie hasta el infinito, no voy a acabar nunca. Exactamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar la serie hasta donde sea necesario, todo dependiendo del grado de exactitud que queramos. Ahora, por ejemplo, aquí imagínate que queremos nosotros sacar cuánto vale e al cubo. Entonces vamos a decir que x es igual a 3. Y ahora, ¿con qué precisión queremos nosotros alcanzar ese valor? Vamos a suponer que queremos encontrar con una milésima de exactitud. Sí, o sea, lo que quiere decir esto es que la tolerancia que nosotros tenemos al error o el error que estamos dispuestos a admitir en nuestro cálculo es de una milésima. Acuérdense que en ingeniería todo se basa, o el término de tolerancia se utiliza mucho. Por ejemplo, cuando estás haciendo un levantamiento topográfico, tú tienes una tolerancia de unos cuantos centímetros por cada n metros. O sea, tú por ejemplo puedes decir, me puedo equivocar más menos un centímetro por cada 100 metros. Y no pasa nada, o sea, en una construcción, en una carretera, no pasa nada si te desvías 5 centímetros cada kilómetro, o sea, está bien. Ahora, ¿qué pasa si estás haciendo un motor de un coche? Bueno, pues allá la tolerancia cambia, ahí la tolerancia es en milésimas de pulgada, por ejemplo. La parte de los cilindros pues tiene que ser sumamente precisa para que los metales no choquen. Entonces, ¿qué te va a dar esa tolerancia al error? Bueno, eso te lo va a dar tu problema, ¿sí? Si estás haciendo nanociencia, pues olvídate, la tolerancia al error es ahora sí que en nanómetros. Si estás construyendo un edificio, bueno, la tolerancia probablemente pueda ir en centímetros. Entonces, bueno, en nuestro problema nosotros vamos a decir que tenemos una tolerancia al error de una milésima. ¿Sale? ¿Una milésima de qué? No sé, pero ahí está, es una milésima. Entonces aquí ahorita vamos a determinar cuánto vale e a la x, o sea, lo que tenemos que ir haciendo es sumar los valores. Entonces, mira, fíjate aquí cómo está. Es la suma desde i igual a 0 hasta el infinito de este término, ¿sí? Que es x elevado a la i sobre i factorial. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué tenemos? Tenemos i, lo voy a poner ahorita centrado. Tenemos cuánto vale un término. Aquí lo voy a poner que si cumple, bueno, no se lo va a poner, solo lo vamos a ir viendo ahí poco a poquito. Y aquí vamos a ir poniendo la suma. Entonces lo voy a poner centrado y en negritas para que destaque. Entonces i te dice que i comienza en 0. Voy a ponerlos centrados estos. Te dice que i comienza en 0, ¿de acuerdo? Entonces el término va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual
a x elevado a la y, que bueno, x estamos diciendo que vale 3, ¿verdad? Entonces este número lo vamos a elevar a la y. Ahora es importante, como voy a estar desplazando casillas, que yo congele el valor, ¿sí? Como voy a desplazar hacia abajo, tengo que congelar la fila, que es esta. ¿Cómo la congelo? Así, pongo un signo de pesos y ya. Y aquí pues no es a la y. ¿Dónde está ahí? Pues sí es este de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la siguiente y, ¿qué va a ser? Pues va a ser igual a esto más 1, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo desplazo esto de aquí? ¿Te fijas cómo se actualiza la fórmula? O sea, a la hora de yo ir arrastrando, esto cambia. O sea, si aquí era a 9, cuando yo lo arrastro hacia abajo, esto se convierte a 10. Pero aquí, como le puse signo de pesos al número 4 de esta casilla de aquí, pues ese número no cambia. Espero haberme dado a entender. ¿Qué pasa con la suma? Bueno, de entrada, pues este es el único término, entonces la suma pues es lo que va a ser aquí. Ahora, aquí la suma pues va a ser igual a lo que tenías antes, más el término nuevo. Y esto es lo que te va dando la suma. Vamos a observar qué pasa con este término, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo bajo una vez más? Se va haciendo más grande, ¿ok? ¿Qué pasa si lo sigo arrastrando para abajo? Se está haciendo más grande. ¡Ay! Estoy haciendo... ¡Qué menso yo! Se me está olvidando hacer algo bien importante. No estoy dividiendo entre el factorial. ¿Sí? ¿Entre el factorial de quién? El factorial de y. Se me olvidó dividirlo. Entonces ahí está. La fórmula va a ser x elevado a la y sobre el factorial de y. Entonces ahora sí actualizo la fórmula y ya está. ¿Sale? Entonces mira, ahí se va actualizando. ¿Te fijas? Aquí sería a 11, a 10, a 9. Y esto es lo que va pasando con la suma. Es el actual más el anterior. El actual más el anterior. El actual más el anterior. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué es lo que va pasando con cada término. ¿Sale? Vamos a ir bajando, bajando, bajando. Lo voy a bajar poquito, lo voy a poner aquí mejor un 2 para que se note más rápido. Ahora fíjate qué pasa con el término. Aquí va creciendo y aquí se empieza a hacer chiquito. ¿Te fijas? Se va haciendo más chiquito el término. Si yo lo arrastro poquito más, lo bajo poquito más y lo bajo poquito más, y así sucesivamente, el término se va haciendo cada vez más pequeño y la diferencia en la suma va siendo cada vez menor. Mira, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿qué variación hubo? Hubo una variación, me la voy a poner aquí, variación, perdón por la falta de ortografía, no, bueno, no, sí, mejor si lo corrijo. Ahí está. Ok, variación. En este caso pues no hay variación, pero en este caso la variación va a ser igual a este menos este. De hecho es el valor absoluto. Es el valor absoluto de este entre este. ¿Sí? Entonces la variación ahí fue de 2. La variación aquí fue de 2, pues sí, 5 menos 3 es 2. La variación, mira, aquí puedes ver que la variación también va disminuyendo, pero la variación a fin de cuentas, ¿cuál es? Es el término, ¿te fijas? O sea, realmente lo que varía de un término a otro, pues es obviamente el término que le va sumando. Entonces, bueno, vamos a deshacernos de esta variación. Ya vimos cuál es. Ahora, aquí en este caso la variación es en el orden de las milésimas, pero todavía este número es más grande que la milésima. Hay que seguir. ¿Qué pasa con este número de aquí? Este número de aquí es más pequeño que la milésima, es de hecho 2/10 milésimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número que yo estoy buscando
pues es la suma de todos estos términos. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo explico? Aquí yo me puse a sumar términos hasta que encontré un término que es más chiquito que la tolerancia que yo tengo, o sea, que la exactitud que yo necesito. Entonces, yo puedo decir que a la x está en 7.389, ya redondeando, ojo, 38.9 más o menos una milésima, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cuál sería el número exacto. Ahora sí, utilizando ya la calculadora. 7.389. Entonces, pues más o menos le atiné, sí, a lo que yo estaba buscando. En este caso no estoy metiendo ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque la serie que yo necesito tiene una exactitud o una tolerancia, perdón, al error de una 10 milésima. Y la cantidad de decimales que estoy usando pues es bastante mayor, ¿sí? Ahora, si yo aquí no utilizo la cantidad de términos adecuada, es muy probable que yo no encuentre el valor que necesito, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a redondear a 3 decimales, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí también round y vamos a redondear 3 decimales. Ahí está. Sí, entonces mira, voy a arrastrar esto y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Te fijas, aquí ya se van truncando los valores, ya estoy utilizando menos decimales y ya los números quedan más chiquititos. Ahora, supuestamente yo aquí ya acabé porque ya me dio 0, ¿sí? O sea, ya esto ya se redondea y me da 0 y me dice que el resultado es 7.388. Ahí está, ¿sale? Entonces ahí ya me dice que bueno, pues mi resultado es 7.388 más menos una milésima. O sea, en este caso sí nos dio un valor adecuado porque está dentro de la tolerancia, pero pues la verdad es que el otro resultado, que utilizaba más decimales, era mucho más preciso. Ahora me voy a ir a un caso más extremo todavía. Voy a utilizar nada más 2 decimales aquí. Sí, aquí 2 decimales. Sí. Y ahora fíjate qué es lo que pasó. Bueno, pues ahí, ¿por qué me dio? No me debería dar. Ajá, pues es que aquí estoy utilizando 3 decimales, perdón. Ahí está, ¿sí? Ahora ya, si utilizo nada más 2 decimales porque me dio flojera, el resultado me dio 7.4. O sea, y la verdad es que no se parece ni tantito al resultado que yo quería. ¿Te fijas? Nada se parece. Entonces, sí es bien importante utilizar de preferencia un decimal más. Siempre utilizar uno o 2 decimales más a los que queremos. Por ejemplo, aquí mira, ya le voy a poner 4 decimales. ¿Por qué 4 decimales? Porque aquí estoy utilizando milésimas, que es de 3 decimales. Entonces, si aquí ya utilizo 4 decimales, yo sé que el resultado que voy a obtener es el adecuado. Sí, mira, aquí ya sumo directo, me da 7.389 y pues el resultado final pues es 7.389 más menos mi milésima de tolerancia. Sí, eso es lo que tú puedes ocasionar cuando utilizas redondeo.
¿sale? Entonces hay que utilizar la cantidad adecuada de decimales para encontrar la serie. Y ahora, ¿qué pasa también si yo trunco la serie? O sea, si no utilizo la cantidad adecuada de términos, digamos que ya por aquí medio flojera, ya no le quise seguir, ¿qué va a pasar con el resultado? Pues tampoco se va a parecer mucho al resultado que yo estaba buscando, va a haber mucha diferencia. Entonces espero que haya quedado clara la diferencia que existe entre un error por redondeo, que es cuando no utilizas los decimales adecuados, y un error por truncamiento, que es cuando de plano le cortas sin terminar. Entonces mira, aquí sí vamos a continuar con la serie. Fíjate en el tamaño de este término. El tamaño del término es lo que te va a decir todo, ¿sale? Aquí por ejemplo le va sumando, le va sumando, le va sumando ahí. ¿Qué pasa con este término? Es más, mira, esta ya ni siquiera la necesitamos realmente. O sea, el término es el que nos va a decir todo. Aquí mira, este término es de 0.0014. Ese número es más grande que la tolerancia que nosotros tenemos. Entonces si sumamos uno más, ahí está, llegamos hasta aquí, la suma nos da 7.389 y pues eso se parece más al resultado real y está dentro de los límites de tolerancia que nosotros establecimos.